para ya dar inicio. ¿Ir dando inicio? Claro que sí. Sí. Vamos a pedirle a uno de los piteros por ahí, ¿no? Para que le ponga sabor al caldo. En este caso le vamos a pedir a Fernando Ramírez Trinidad que suba aquí al escenario para que sea el fondo musical y presentemos a todos los que van a participar, los personajes principales que van a participar en esta matanza. Por favor, pues un aplauso para Fernando Ramírez Trinidad. Claro, y vamos a aprovecharlo para agradecerle al gobierno del estado, a la Secretaría de Fomento Turístico, al honorable ayuntamiento, que todo nos lo mandan. No nos mandan dinero en efectivo, pero nos mandan en especie, como este escenario, como son, los morrales, nuestro amigo Rafa puso una parte, y el amigo Saúl, ¿no? Mita y Mita, ahí está, así que, gracias, y vamos a ver, ven nombrando quién vamos a pedir. Primeramente, vamos a pedirle al pitero que va a estar de encargado de esta matanza, al pitero Pedro Ramírez Carrera. Él es originario de aquí, de Chichihualco, 9 años, tocando como pitero. El aplauso para Pedro Ramírez Carrera. Omar Casarrubias también es del comité, igual que Jorge Marino Vizoso. Gracias. Y vamos a prestarles el micrófono. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña. Voy a mandar un saludo para todos los que les gusta la tradición. Yo soy el pitero Pedro Ramírez Carrera y me gusta la tradición. Y si algún día me les adelanto, que la siga mi nueva generación. Ese aplauso, qué bonito que mi pitero se presentó también. Ahí está. Vamos a pedirle al que hoy va a ser sacrificado y vendido, al tigre, a Miguel Ángel Vélez Adame, 16 años de tigre y sigue con esta tradición, mira nomás, hasta echando maroma. Este tigre viene con mucha garra y el colmillo. Además él trae herencia de su papá, don Arnulfo, ¿no? Su papá, el señor Arnulfo Vélez Romero, que si viviera cumpliera 90 años hoy, precisamente. Dicen que hijo de tigre, Pintito, aquí está. Muy bien. Buenas noches a todos. Yo soy el tigre afamado que anda en los tlacololes haciendo daños y perjuicios a esos tlacololeros, huevones. Eso es, aquí está el tigre. Y bueno, aparte del honor para su papá de 40 años de tigre, este 16, y aquí también tenemos tigres y tlacololeros. Así es, un saludo para todos los tigres y tlacololeros que están aquí presentes. De los que están aquí, ¿quiénes han sido tlacololeros? Me gustaría que se pusieran de pie. Pónganse de pie los que han sido tlacololeros, los que han sido tigres. ¡Ah, qué bien! ¡Ven nomás! Tigres y tlacololeros. Vamos a brindar un fuerte aplauso a todos ellos. Ha tenido una familia que ha sido tigre y tlacololero. Alguien de su familia ha sido tigre y tlacololero, claro. Felicidades. Con el aplauso. Gracias. Así se vive la tradición. Así se transmite la tradición. Muy bien, ahora vamos a presentar al maizo y encargado de esta danza, Jorge Marino Vizoso. Y presidente del comité de los tlacololeros. Del quinto festival tlacololero. A ver, la diadema o algo por el estilo. Mi amigo Jorge Marino Vizoso. Denle audio en el micrófono de diadema. Se está esperando que le ponga la diadema, porque obviamente también debe traer por ahí algún verso que haga la presentación de nuestro... Claro que sí, qué bonito. Pues el maizo es el puntero de la danza, es ahora sí que el hacendado, el terrateniente, el que mata al tigre con su rifle. Aquí lo tenemos, adelante. Adelante, Jorge Marino Vizoso. Hola, buenas noches. Yo soy el maizo, soy el hacendado, soy el mayor en jerarquía. Soy quien caza al tigre. ¡Gusta la tigre! Ahí está. Ahí está. Ahí está la presentación de nuestro maizo, don Jorge Marino Vizoso. Y vamos ahora a presentar al segundo al mando,
Yo soy El Salvador, el segundo de la tía. Soy quien mide el tigre cuando el maíz lo mata. Eso es. Vamos a presentar al tlacololero, a Víctor Jesús Alarcón Carvajal. Súbale, tlacololero. Y vamos a prestarles el micrófono para que se presente. Hola, hola, buenas noches. Yo soy el tlacololero. Soy el tercero en jerarquía. Recibo órdenes de El Salvador y se las transmito a mis demás compañeros. Eso es. Bueno, le vamos a pedir a la maravilla que suba. Tenemos antes. Bueno, vayan subiendo los que vayan a presentarse. La maravilla entra después. Adelante con el siguiente tlacololero. Buenas noches, Chihuahua. Yo soy el tapachero, el que se encarga de escarbar para cuando se tiene la tierra y tapar ese maíz. Eso es, muy bien, el tepachero, el tapachero. Hay que acercarse bien el micrófono, muchachos, ya que traen la máscara. Pónganse el micrófono a la boca, por favor. Muy buenas noches, público en general. Yo soy el tecorralero y soy el encargado de hacer los corrales de piedra, llamados tecorrales. Muy bien, el tecorralero, bienvenido. Sube a este escenario el siguiente personaje. Buenas noches, Chichihuaco. Mi nombre es Teyolero, ayudante del corralero. ¡Busca, perro! Así es, ayuda al tecorralero a poner la piedra del tecorral. Así es que buenas noches, señoras, señores. Gracias por estar con nosotros. Yo me llamo el jitomatero. Yo siembro jitomate para que esas señoras en su hogar nunca les falte. Eso, muy bien, jitomatero. Vamos con el siguiente personaje. Muy buenas noches, señores. Yo soy el sembrador, el que se encarga de sembrar chile verde. Es el mero mero chile verde. Dale sabor a la salsa, compadre. Buenas noches, mi pueblo bonito de Chichihuaco. Yo soy el ventarrón y traigo conmigo el viento, arrastrando las lluvias para todas las parcelas de Chichihuaco, Guerrero. ¡Fusca, para! Es el ventarrón. Vamos con más personajes. Adelante. Buenas noches, Chichihuaco. Yo soy Rayo Seco y represento Rayo Seco. Eso es el rayo seco, el rayo que anuncia la beneficiosa lluvia para la siembra y buena cosecha. Buenas noches. Yo soy el colmenero. El colmenero, el que, bueno, ahora sí que se encarga de las colmenas silvestres del tlacolol. Muy buenas noches, Chichihuaco. Yo soy el frijolero y me encargo de sembrar el frijol y llenar los sacos. ¡Fusca, perra! El frijolito sabroso es el que siembra este personaje. Y vamos con la maravilla. Yo soy la maravilla. El mal nombre se llama perra. Sigo para arrastrar ese tigre de la sierra. Eso, maravilla, la cosmea, el rastro del tigre, que hoy se va a matar. Buenas noches. Yo soy el chocoyotillo. Soy el más chiquillo. Soy el que sigue orden de todos los chocoyoteros. El chocoyotillo, el más pequeño. Y miren, ellos en sus morrales traen el nombre de su personaje. Qué bonito, pues vamos a Ahí está dejarlos. completa la parada de tlacoleros. Iniciamos con la matanza del tigre. Adelante, aplauso fuerte, mi gente. Sí, me preguntas. Yo te voy a dar razón.
Nomás guardan el secreto para arrancar la infección. Se acaba esta mirada, pero ahorita lo miramos para que estos amigos no dejen de bailar y estos cabrones se pongan a trabajar. Pero un favor te pido, que no te vayan a emborrachar, porque si no ya no van a trabajar. El tigre que me pregunta, yo te voy a dar razón. Me dijeron que andamos por los rumbos del panteón y andaba buscando este corralero para bajar el cantón. Ya viene rugiendo ese tigre. Y a mis compañeros vino a asustar cuando sembraban sus tierras y hacían su tecorral. El día que el maíz lo case, la cucaracha nos van a tocar. Luego el Salvador lo va a ir a pesar para así ponerlo a la venta, tomarnos un mezcal. Tlacoleros, panzones y dormilones, pongan bien atención a lo que les voy a contar. Unos niños tanqueños nos vinieron a llorar porque el amigo Romero en el tanque no los deja jugar porque hay muchas parejitas que entre las plantas se van a revolcar. ¡Busca, cabrones! Lo que les voy a anunciar, este es el tigre afamado que bajó por los nogales y venía brincando todos los tecorrales. ¿Saben dónde se detuvo? Allá por los arenales, pasando por la casa del Secaputa Rosales. Pero ese tigre afamado venía por el presidente Cándido el Niño Morales. Ese tigre afamado que bajó por el rocotillo. ¡Qué susto le fue a poner al pobre Chocoyotillo! Pero tanto fue el susto, mi maestro, que hasta le agarró chorrilla. Vamos, compañeros, que es hora de trabajar. Hay que agarrar ese tigre que ha dado en perjudicar. Ganaderos y borrachitos han venido a suplicar
que les ha comido becerros y les ha tirado el mezcal. Salvador, Salvador, eso, háblale al tlacololero, que se aliste la gente, que ya es hora de ir a tumbar al tlacolol. ¡Tlacololero! ¡Tlacololero! ¡Busca! ¡Tú me hablas, Val! ¡Tú me hablas! ¡Tlacololero! ¡Tú me hablas! ¡Tlacololero! ¡Salvador! ¡Órdenes del Maizo! ¿Qué quiere el Maizo, Salvador? Dice que te alistes la gente, que ya es hora de ir a tumbar el tlacolol. El tiempo se está pasando. Está bueno, pues. Ya escucharon, compañeros. Alisten machetes, hachas y garabatos, porque vamos a tumbar el tlacolol, ya que el tiempo se está pasando. Salvador, Salvador, Maizo, háblale al tlacololero, que se aliste la gente, que ya sea de ir a quemar el tlacolol. ¡Tlacololero! 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 ¿Qué quieres, Salvador? ¡Órdenes del Maizo! Ahora, dice que te alistes la gente, que ya es hora de ir a quemar el tlacolol. El tiempo se está pasando. Está bueno, pues. Y escucharon, compañeros. Alisten palmas o cote, porque vamos a tomar el tlacolol, ya que el tiempo se está pasando.
al tlacololero que se aliste la gente, que ya es hora de ir a sembrar el tlacolol. ¡Tlacololero! ¡Tlacololero! Salvador, ¿dónde andabas, tlacololero? Andaba tlacololeando. Órdenes del maestro. Ahora dice que te alistes la gente, porque es hora de ir a sembrar el tlacolol. El tiempo se está pasando. Ahí voy, pues. ¿Escucharon, compañeros? Alisten bien sus chuzos y sus semillas, porque vamos a sembrar el tlacolol, ya que el tiempo se está pasando. ¡Salvador! ¿Dónde anda, Salvador? ¡Salvador! ¡Eso! Háblale al tlacololero y se van por el tlacolol a ver si no hay daños y perjuicios de algún animal barrigón. ¡Tlacololero! ¡Busca! ¡Tlacololero! ¡Busca! ¡Tlacololero! Salvador, ¿dónde andabas, cabrón? Andaba con Chirolino, pues ya. Órdenes del maestro. ¿Qué quieres? Dice que vayamos a checar la siembra, a ver si no hay daños y perjuicios de algún animal, barrigo. No, tú a mí no me has pagado. Vamos, te estoy diciendo. ¿Tú me vas a pagar? Vamos. Vamos, pues. Ahí te invito un mezcal. Mira, me sacó la calabaza aquí. Bueno, sí, señor. Y a esta su chaparrera me mojó. Su costal reventó. Mira, su morral le dio. Por aquí se echó. Y aquí se cagó. Y la tarima también la chingó, ¿eh? Mira, aquí sacó el maíz. Y acá el frijol. Ven nomás. Vamos a avisarle al maestro. ¡Maestro! Hay daños y perjuicios de ese animal barrigón.
¿Qué hay que hacer? Pues si hay daños y perjuicios, háblale al tlacololero que se aliste la maravilla para que rastree ese animal y así yo lo pueda cazar. ¡Tlacololero! Salvador, órdenes del Maizo. Dice que te alistes la maravilla para ir a rastrear ese animal y así al Maizo le pueda disparar. Está bueno, pues. Maravilla, maravilla. Toma, 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 toma. Maravilla, maravilla. Toma, 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 toma. Maravilla, maravilla. Toma, 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 toma. Maravilla, maravilla. Esta. Maizo. Esta es la maravilla. De mal nombre. Le llaman perra. ¿Qué sirve? Sirve para arrastrar este tigre de la sierra. Pues si sirve para rastrear tigres, trata la que lo rastree, la que yo lo pueda cazar. ¡Perra, perra! ¡Perra! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Maravilla, maravilla! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Maravilla, maravilla! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Busca, perra! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Maravilla, maravilla! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Maravilla, maravilla! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Quítasela, quítasela! ¡Quítasela! ¡Estás durmiendo, perra! ¡Estás durmiendo! ¡Perro, perro, perro! Salvador. ¿Dónde anda, Salvador? ¡Salvador! ¡Maizo! ¡Háblale al tlacololero! Y se va a ver ese animal, a ver si está muerto. ¡Tlacololero! ¡Busca! ¡Tlacololero! ¡Busca! ¡Tlacololero! ¿Qué quieres, Salvador? Creo que ya andas borracho, por eso no oyes. Me quedo en mis ganas nomás. ¡Órdenes del Maizo! ¿Qué quieres? Dice que vayamos a ver si no hay ningún tuerto. Que tú vayas a buscar a Humberto y yo voy a buscar a Ruperto. Carajo, tú para acá y yo para allá. Al revés. De tú para allá le estoy diciendo. Ya pues. ¿Tú te llamas Humberto? Mira, te llamas Humberto, pero estás viendo tus ojos. ¿Te llamas Humberto? No sé qué de atrás, quién sabe cómo esté. Pero está tuerto, ¿eh? Mira, ¿tú te llamas Ruperto? No, pues al revés. Está bien, me dijeron que yo buscara a Ruperto. ¿Te llamas Humberto? Porque está tuerto. ¿Tú eres Ruperto, ¿eh? ¿Y está Ruperto? ¿Eres Ruperto? Yo no hallé a Ruperto. ¿Y tú hallaste a Humberto? No, pero no andé por ahí. ¿Tú te llamas Humberto? Por allá de estar. ¿Es Humberto? Aquel que está grabando. Ese gordito es Humberto. Pero se ve que está viendo los ojos. No, pues no hay nadie. Hay que avisarle al Maizo, tlacololero. Vamos, pues. ¡Maizo! Ya fuimos a checar. Y no hallamos a Humberto ni a Ruperto. No hay ningún tuerto. Ay, ¿cómo será? Los mandé a ver si estaba muerto, no tuerto. Cumplan con el mandato como se les ordena. Muerto, no tuerto. Cumplan con ese mandato. ¿Ya oíste, tlacololero? Va a querer que oiga bien tú, cabrón. Ya voy un chingadazo. Ya estoy algo sordo. Tengo cerilla en mis orejas. Te hubieras bañado, cabrón. Vamos a ver ese animal. No, a ver si está muerto. A mí ya me pegó. Vete tú. Arrímate. No. ¡Que te arrimes, te estoy diciendo! Ya voy, espérate, pues. Con cuidado voy a estar vivo, ¿eh? ¡La menió! Este animal está muerto. Pero si ellos vieron, ustedes vieron que Este se murió el animal, animal. yo la acabo de tirar. Y yo sé que le pegué yo. Pero este dice, animal no, muerto, Maizo. ¡Par de cobardes! ¡Los dos los hace uno! No, sí, mira, de veras. Muerto. De veras, ¿ves? ¡Salvador! Tenían los nervios que tenía. ¡Salvador! ¡Eso! ¡Háblale al tlacololero! Te van a checar ese animal. A ver por dónde le entró el balazo. Y por dónde le salió.
¡Tlacololero! ¡Tlacololero! ¿Tú me hablas? ¡Tlacololero! ¿Qué quieres, Salvador? Caramba, tlacololero, contigo no se puede. Te tengo que estar gritando. ¿Qué quieres, pues? Órdenes del maestro. ¿Claro que quieres? Dice que vayamos a checar ese animal. A ver dónde le entró el balazo y por dónde le salió. No, tú a mí no me has pagado. Vamos, te estoy diciendo. ¿Por qué no me quieres obedecer? Un reglazo te voy a dar, vas a ver. Tú vas a pagar. Te voy a dejar. Chécale por el pecho. Mira, ve. Por aquí le entró. Ahora hay que checarle por dónde le salió. Del detalle. Álzale su patita. Hijo de la chingada, ve qué boquetón. Mira qué boquetón le dejó. Hasta el chorro de sangre. Y una cagada se aventó. No, pues sí. Hay que avisarle al maestro. Vamos, pues. ¡Maestro! ¡Qué buena puntería tienes! Y tu forma de tirar. Le pegaste en el pecho y le salió en el cagalar. ¡Salvador! ¿Dónde andas, Salvador? ¡Maestro! ¡Órale, tlacololero! Y se van a medir ese animal. De aquí para allá, de allá para acá, de la cabeza al rabito, del rabito a los pies, de los pies al rabito, del rabito a la cabeza, de allá para acá y de aquí para allá. ¡Tlacololero! ¡Tlacololero! ¡Escucha! ¡Tú me hablas si quieres! ¡No lo estén entreteniendo! ¿Qué quieres? ¡Les estoy hablando! ¿Qué quieres? ¡Órdenes del maestro! ¿Yo lo que quieres, amigo? Ahora dice que vayamos a medir ese animal. De aquí para allá, de allá para acá. De la cabeza al rabito, del rabito a los pies. De los pies al rabito, del rabito a la cabeza. De allá para acá y de aquí para allá. ¡Vamos! Vamos pues. Tú mides para acá y yo mido para allá. No, yo para acá. Espérate, pues. Yo ando para allá. Te pones violento. De aquí para allá. De los pies al rabito. De allá para acá. Este lo tiene bien sequito. Del rabito a la cabeza. Y se le salió un pedito. De aquí para allá. De aquí para allá. De allá para acá. De allá para acá. Te lo termino. De los pies al rabito. Por allá. Le rompió su calzoncito. De aquí para allá. De los pies al rabito. De allá para acá. Lo tiene más o menos. De la cabeza al rabito. De la cabeza. ¿Cómo paso por lado? Ya está cagadito. Y por allá. De aquí para allá. De allá para acá. Aquí para allá. De los pies al rabito. Mira, y se le metió un videito. De aquí para allá. Por allá. De allá para acá. Del rabito a la cabeza. Aquí por allá. Y hay alguien que me quiera hacer favor. Allá por acá. Porque se va más. A ver. Aquí por allá. ¿Qué estás haciendo? ¡Estás midiendo! Que vamos a medir a los pescaderos, no nosotros. Vámonos pues allá. ¡Burro! ¡Sonso! Y para allá. Y para allá. De allá para acá. De aquí para allá. De allá para acá. De aquí para allá. De aquí para allá. De allá para acá. De por acá. De los pies al rabito. Lo tiene bien chiquito. Hasta hoyito tiene, ¿ve? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Midiéndolo. Midiendo a la gente. ¿Cómo serán entonces? Lo mandan a ese animal, no a mí. A ese animal, no a mí. Te dije, vete de a ese animal. De aquí para allá, de allá para acá. De la cabeza al rabito. Del rabito a los pies. De los pies al rabito. Del rabito a la cabeza.
De allá para acá y de aquí para allá. Cumplan con ese mandato. ¿Oíste, flacololero? Va a querer con el bien tú, cabrón, el bien sonso. Clarito, te dijo que no me bañé ayer. No echan agua los fontaneros. Le dice bien huevón, ya salí del ayuntamiento. Vamos a medir ese animal. Vamos pues. Y para allá. Y allá para acá. Mira, ve. De los pies al rabito, mide 85 y otro poquito. De la cabeza al rabito, mide 30 y otro cachito. Está bien barrigón, ve. Vas a tener harta manteca. No, pues comió harto animal. Los becerros se acabó. Le vendamos la manteca al balazo. Vas que ¿No se ves que la carnita. cagada le salió? Vamos a decirle, pues. Hay que decirle al maestro. ¡Maestro! Ya medimos ese animal. ¿Cuánto mide? Lo medimos de aquí para allá y de allá para acá. De los pies al rabito, mide 80 y otro cachito. De la cabeza al rabito, mide 30. Y como lo de mi dedito, era de mi dedito. Pues ya fui a medir ese animal. Hola de chocolate. Se van a tantear ese animal. La colorero. Salvador. Órdenes del maestro. ¿Qué quiere? Ahora dice que vayamos a cantear ese animal. Ahora. ¿Cantear? A cantear. Vete tú, pues. Vamos. Ah. Ya, Bueno, pues, que tú no me entiendes. tú ni me pagas. Ya te dije que te voy a invitar un pegue de mezcal. Para mezcal ni que fuera Para que te lo tlacolero. jures. Ayer te emborrachaste. Vamos, pues. A ver. Hay que cantearlo. No, está bien pesado. Ahí está. Vamos. Mira, ve. Mira. Bueno. No te dije que lo canteáramos. Pues por eso, pues. Yo pensé que su barriga le iba a pesar. Yo pensé, digo, se va a ir boca abajo. Pero no ves que se cagó. A ver. Vámonos, a ver si ahí quedó. Mira, otra vez se volteó. Hay que poner un retranque. Hay que poner un retranque, ponle el palito de tu chirrión. Le voy a poner mi chirrión, nada, mi palito. Mira, en ese boquetito. Para que ya no le salga el chorrito de sangre. Quedó bien tapadito, ¿eh? Mira, Póngaselo. pónselo bien. Mira, en el mero centrito. Está buen traste. ¡Maestro! Ya fuimos a cantear ese animal. ¡Ay, par de salsas! Los mandé a tantear, no a cantear. A tantear. A ver cuántas libras y onzas puede pesar para así poderlo vender. Vayan y cumplan con ese mandato como se les ordena. Ahora como no pagas y todavía me mandan. Escucha bien, pues, cabrón. Trabajamos mucho Ahora. por tu culpa. Y Vamos, luego ni me de pagas. nuevo. Pues vamos, pues. Voy a traer mi chirrión. Quítale el chirrión, mira. Mira, ve. De sangre te lo manchó. También de cagada, ve. Límpialo en tus pañoletas, cabrón. Es que no ves. A ver, agárralo de sus bracitos. Y yo le voy a alzar sus patitas. Oh, la chingada. Está gordo. Está pesado. A ver, al revés. Es que ya ando bien aguado. A ver, pues. Está gordo. Está bien pesado. Hay que avisarle al maestro. Vamos, pues. ¡Maestro! A ver, deja de libras y onzas. Y arrobas tiene un quintal. Tan solo con las riñonadas vas a llenar tu costal. ¡Salvador! Estaré aquí solo. ¡Salvador! ¡Maestro!
Hola, tlacololero. Y se van a ofrecer ese animal. A ver cuánto les dan con ese dinero. A ver en qué se gasta. Y si no hay en qué gastarlo, vamos, aunque sea para que se case. Ah, vos estás loco. Pero no ustedes, no ustedes. Con una muchacha, con sus respectivas novias. Bueno, vayan y ofrezcan sí, ese sí. animal. Pues ahorita voy a comer una por ahí. ¡Tlacololero! ¡Tlacololero! ¡Escucha! ¡Tú me hablas! ¡Tlacololero! ¿Qué quieres, Salvador? ¿Dónde andabas, sordo? Andaba tlacololeando. Órdenes del maestro. ¿Y ahora qué quiere? Dice que vayamos a ofrecer ese animal, a ver cuánto nos pueden dar. Y si lo vendemos, con ese dinero nos va a pagar. Vamos pues, para que me pague. ¿No compras un tigre? ¿No compras este tigre? No, está chido. Ah, bueno. Mira, se lo llevas hasta Taurino, te vas a comprar muy poquito. Dúrale otro poquito. No compras un tigre. No, estás loco. No compras un tigre. Metes un papelito para que se le tape la agujero. ¿Qué no sirve? La manteca se le va a comprar un tigre. Ese carnita es el güey. No. ¡Está bueno! ¿Tú no compras un tigre? ¡Está bueno, mira! Nomás el boquete que tiene atrás. ¡Oh, no! Pero le meten un palito. Se ve todo, lo va a pasar por acá. Y la cagada ya no le va a salir. ¿Tú no compras un tigre? No, no. ¡Tlacololero! ¿Qué pasó? No quieren el tigre. Hay que ofrecerlo para allá afuera. Ese me da 500, pero hay un poquito. No nos va a alcanzar. No puede. ¿A quién le decimos? Mira, vamos a decirles ahí enfrente. A ver, pues, a ver quién lo quiere comprar, alguien del público. Por ahí, ¿quién compra un tigre? ¿Quién compra un tigre por ahí? ¿Quién dice yo? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora 1000. No, súbale más. No se cola más. Para que tengas esto, mire. Aquí hay de carne y hueso. ¿Cuánto? ¿Quién da más? Hay 1000 en la bolsa. ¿Quién dice yo? ¿Quién da más por un tigre? Ahí. Allá 5000, ¿ya viste? Allá 5000. Súbale otro poquito más. Otro poquito. ¿Cuánto? 10,000. Mira, allá, allá, la señora que está llegando. Ah, que está llegando allá. Ajá, el loco choco. Ah, ese es el mío. Mira. Quiero ver al presidente. Al hermano del presidente, el que ah, bien. ¿Quién ha sentado ellos? Sí. ¿Cuánto? Otro poquito. No se todo. No nos va a alcanzar. Nos deben un montón de maíz. Somos altos, ¿verdad? 11. 11,000. Sí. Hay que sacarle. Ah, sí, tiene dinero. A ver, ofrezca más. Otro poquito, a ver. Súbanle más. Súbanle más. Otro poquito más. Sí, ven, allá me dan 15, ¿eh? 15. 15. No, yo no le un poquito. ¿A quién se le mandamos, pues? Ahí, al hermano del presidente. Sí, nomás 10. Pero usted le da 3, pues. ¿Ya? Aquí nomás se quita. Quitamos y le ponemos ahí. ¿Hasta allá? Es que está de lejos, y ya vamos bien cansados. Vamos. Hay que avisarle a Maíz. Vamos, pues. Mira, tlacololera. A ver. Ahí vamos a hacer un trabajo. ¿Qué te parece? Yo me quedo 5,000. Tú te agarras 2,000 y al Maíz le damos 3,000. Ah, por eso no eres tan tonto. Y si mejor le conviene, tlacololero. Y si mejor yo 5, no te pague. Tú 4,000 y al Maíz nomás 1,000. No, así está bien. Así para que no se le cuenta. Bueno, pues. ¡Maestro! Yo ofrecimos ese animal. ¿Qué pasó? Y hay una persona que nos da 3,000. Tú dices si vendemos. Ay, ay, cómo se ven listos. Se creen listos, pero son falsos. ¿Cómo hacer? Clarito escuché allá que se ofrecieron 10,000, 11,000. Lo que pasa que ustedes no quieren compartir ese dinero con todos sus compañeros tlacololeros. Vayan y entreguen ese animal
con aquel hermanito presidente que les ofreció más, cumplan con este mandato. Yo oíste, tlacololero, yo pensé que estaba sordo, pero oye bien, estaba bien al tiro todavía, como eso. Hay que llevar del tigre al hermano del presidente. Antes tenía ese tigre para llevarlo operando. Hay que treparlo aquí en el palito. Sí, que se trepe. Nomás no hay que meterlo por el hoyito, porque si no se va a ver más. Para que le tapemos. Hay que amarrarle sus manitas y sus piecitos. Vamos pues. Mira, se recibe para allá, le damos para allá. Hay que ponerlo ahí. Nomás mira que se parece, animal. Nomás ahí, mi mano. Quítalo tú, ese. Ese quítalo. A ver, tlacololero. A ver, sí. Ahí está su animal. Sí, está bueno. Está gordito, mire. Está barrigondito. Ahí está la temperatura. Mira, ven. Dale. Ahí le dejamos al animal. Vamos para allá. Antes de cada danza, por haber hecho posible este bonito festival, quinto festival, y los representantes que se mueven para que sus danzas participen, no se hace posible este evento. Por ese lado, hay que preocuparnos para hermanar día con día más. Gracias a todos los representantes, gracias a las personas que hicieron posible esto, Secretaria de Cultura, Yamilela de Turismo, el Ayuntamiento que no nos dejó solos. Caminamos agarrados de la mano, hizo posible todo este evento. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ese aplauso fuerte. Para este combinado de las diferentes danzas, la verdad, creo que hemos disfrutado demasiado esta representación que solamente aquí se da. Vimos la tumba, la quema, la siembra, la matanza del tigre, la venta del tigre. Oigan, apenas les van a alcanzar para las chelas bien elodias. ¿Qué pasó, mi gente? Bueno, es que está pobre la patria, dice, pero bueno, 3,000 pesos fueron buenos. Y el tigre hecho en michote. Ay, sí. Y que nos invite nuestro amigo Nacho, invítanos. Muy bien, señor Nacho. Yo nunca he comido carne de tigre. Vamos a Comida pedirles, exótica. por favor, que suban nuestras autoridades municipales, el comité, nos acompañen aquí en este escenario. enmarcados Saúl, con los tlacololeros que hoy Cindy tuvieron una Casoco. presentación muy buena, Acompáñenos. me gustó mucho. Ya nomás como que le falta que el rifle truene de veras para que se impacte aquí en las... Sí, pero no se viste hace. los cohetes. No, de veras. Me gustó esto de la hojarasca, cómo iban limpiando el terreno, cómo iban sembrando. No, de veras. La Y verdad es que es una representación teatral muy buena. hecha y derecha. Excelente. Pues Y hay una felicitación para ustedes, la verdad. Felicidades. Como Parada de Tlacololeros, es la primera vez que veo esta puesta en escena, ya con utilería. ya que ya más en forma, ¿verdad? Se Más va en forma, mejorando claro. cada vez.
Felicidades, muchachos, pues gracias. Bueno, nuestra síndica, por favor, acompáñenos aquí, nuestra regidora de educación. Pásenle más para acá, pásenle más para acá. De este y aquí lado. viene el dueño del tigre. Ahí está. Pero cuando estaba muerto, ahorita ya revivió. Así que ya no se vale. Y bueno, también el comité, por favor, el comité del quinto festival, el Ahí comité viene de festejos. Carreto, nuestro amigo Rafa Besoso, que está vestido de maizo. Aquí Ahí está, perfecto. Nos falta alguien, ¿no? Nos faltan, son 3. Nos falta, ¿dónde está? Ah, aquí está, nuestro amigo también. Jorge Marino, Omar Casarrubias. Omar Casarrubias. Omar Casarrubias es parte del comité junto con el maestro Carreto y nuestro amigo Visoso. Son los integrantes del comité. Y nuestro amigo Rafa, por cierto, también. Excelente. Yo creo que Honor a quien hay honor que merece. brindarles un fuerte aplauso. No es fácil coordinar, hacer todo esto, el trabajo, las vueltas, las reuniones, tocar puertas, agradecer el apoyo a la Secretaría de la Cultura, de Turismo, al honorable ayuntamiento que le entró y con ganas, y bueno, al comité del quinto Festival del Tlacololero. Vamos a escuchar la participación y el mensaje del comité representando al profesor René Carreto. Adelante. Adelante, maestro Carreto. Bueno, primeramente, muy buenas noches a cada uno de ustedes, señoras, señores que se encuentran aquí presentes. También queremos agradecer a la comuna que conforma el ayuntamiento por ese gran apoyo que brindó al comité que organizó este evento. También queremos agradecer a las autoridades estatales, como es a la licenciada de Turismo, al licenciado de Cultura y principalmente agradecer al amigo Rafa, conocido por todos ustedes, quien nos brindó ese apoyo para que se llevara a cabo este evento. También quiero agradecer a todos y a cada uno de los responsables de todas las danzas que participaron en este bonito evento. Señores, señoras, verdaderamente por primera vez yo me siento contento y orgulloso de ser del pueblo de Chichihualco, porque aquí está la muestra de la unión, de ese orgullo de ser chichihualteco, porque cuando uno se decide a realizar algo y cuenta uno con el apoyo principalmente de nuestras autoridades, de nuestro pueblo, se logran las cosas. Verdaderamente, como comité, al señor Jorge Marino, a Omar Casarrubias, aquí al joven Hugo y a todos los que participaron, nos da gusto y nos sentimos contentos de ver a todos y a cada uno de ustedes disfrutando este bonito festival. Y esperemos que este mensaje aquí a las autoridades se lo lleven al señor presidente, quien nos brinde todo el apoyo. Y también quiero agradecer infinitamente ese gran apoyo, ese entusiasmo, esa alegría y esas ganas de trabajar de esa gente que se ve y que quiere que nuestro pueblo esté contento. Me refiero al amigo Rogelio, quien anduvo acompañándonos
en todas las gestiones que anduvimos haciendo. Un aplauso verdaderamente para Rogelio, quien nos apoyó mucho. También a Lupita, al maestro Alfonso, quien de corazón y año con año han estado apoyando estos eventos. Y verdaderamente estamos agradecidos, no nada más el comité, todos los que participamos en este bonito festival, y esperemos que así como hoy demostramos esa unión para realizar este evento, sigamos adelante por el bien de nuestro municipio. Muchas gracias y enhorabuena. Bien, pues ahí está el mensaje de representantes del comité, que ya mencionaron que se integra, mi amigo Vizoso, Hugo, el maestro Carreto. Creo que estamos en la recta final de este quinto festival. Y bueno, pues nuestra síndico, la señora Socorro Núñez Ávila, pues es a quien le corresponde hacer la clausura oficial a nombre de nuestro presidente municipal, ahí en presencia de nuestra regidora de educación, de integrantes de la comuna, el amigo Saúl. Y bueno, creo que es momento de pasar a ese punto que es la clausura oficial. Adelante, mi síndica. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. A nombre del H Ayuntamiento Municipal Constitucional de Leonardo Bravo, me permito hacer el acto de clausura siendo las 9:36 del día domingo 27 de mayo del año 2018. Declaro formalmente clausuradas las actividades del quinto Festival del Tlacololero. Mi total agradecimiento a todas y cada una de las personas que participaron para que este evento se realizara. Sin más, reciban un afectuoso saludo, deseándoles un excelente inicio de semana. Gracias. Bien, pues ahí está, fuerte el aplauso para nuestras autoridades, para el comité de los tlacoleros. Muchas gracias, la verdad creo que hemos tenido unas jornadas excelentes. Desde viernes, sábado y domingo. Y mira qué colofón. La foto del recuerdo de una vez, porque ahorita nos vamos a quedar ya al baile. Yo creo a ver, que sí, una foto, chicos, cololeros, pónganse unos aquí, otros paraditos, los más altos. Júntense. No siempre vamos a poder estar disfrutando. Este fue el quinto festival del Tlacololero aquí en Chichihualco, Guerrero. Quinto festival del Tlacololero. Y el próximo año estamos en el sexto. A partir de hoy inicia la gestión para hacer el sexto festival del Tlacololero. Así que ojalá que tengamos la oportunidad de estar disfrutando y participando nuevamente con todos ustedes, con estas noches culturales, con estos bailes populares y con la tlacololeriza, porque los protagonistas principales son ustedes, señores piteros, señores tlacololeros. Ustedes, el pueblo que también lo disfruta, lo vive y lo siente, es la tlacololeriza de Chichihualco, Guerrero. Ahí está la foto ya. Perfecto. Bueno, gracias a las autoridades. Gracias, muchachos. Fuerte el aplauso para estos tlacoleros y para todas las paradas. Tlacoleros representados, varias danzas aportaron un danzante para este combinado, para hacer esta representación de la casa y matanza de ya con estos palos de sierra, con la tarasca, con todo lo que estos elementos, hasta sus pecheros para que saliera el humo, ¿verdad? Que no podemos quemar. Nos sacaron un poquito del simbolismo para traernos a algo más real, a la realidad. En lugar del simbolismo nos presentaron algo más real. Por eso la danza de los tlacoleros es una danza teatro, cumple con la cuestión aristotélica, principio, desarrollo final, tiempo, espacio y personajes y diálogos. Es que usted es maestro de teatro, por eso nos da esta lección. Bueno, pues van a empezar a subir los instrumentos, ya la luz roja de San Marcos ya está aquí. Ya te por así acá. es que mi gente linda, vayan abriendo espacio, ya descansamos, ahora nos toca a nosotros. La luz roja ya anda por acá.